Hola, buenos días. Escuche, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Mejor pájaro en mano que 100 volando. No hay mal que dure 100 años. Me imagino que ya saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de los refranes, estoy hablando de lo que constituye nuestro acervo cultural. Son algo así como postulados de la vida cotidiana que sirven cuando uno se reúne con amigos y está charlando o quiere cambiar de tema o quiere lanzar una ocurrencia. Eso constituye nuestro acervo cultural. Incluso los que les gusta pensar con más profundidad y estudian los comportamientos, plantean que ese tipo de elementos constituyen algo así como parte de nuestro orden simbólico compartido. Y el tema es que están siempre presentes. Cuando alguien dice un refrán así, nos reímos y de algún modo acordamos porque es como que son verdades que no necesitan demostración. Por supuesto que sabemos bien que no es así. Incluso hay refranes que se contradicen entre sí. Por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda, y hay otro que dice, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Es como que el pueblo ha ido creando distintas miradas, distintos matices frente a un mismo hecho. Y eso es interesante y eso realmente forma parte de la riqueza de nuestro idioma e incluso de nuestra cultura. Ahora, esos actúan como disparadores frente a cualquier situación que se nos presenta, sobre todo en una conversación. Pero yo me hago una pregunta y es, ¿y qué pasa cuando esas ideas que están sembradas dentro de nosotros actúan frente a situaciones que en rigor de verdad no requieren una respuesta automática, inmediata, sino que ameritan que antes de actuar hagamos una reflexión un poco más profunda sobre lo que la realidad nos está planteando como desafío? Daniel Kahneman, ya hablé de él en otro video, plantea que hay dos sistemas de pensamiento, lo que llama el sistema 1, que es el que se dispara de manera automática, y lo que él llama sistema 2, que implica cuando uno hace una pausa, no utiliza ese sistema 1 y se pone a pensar con un poco más profundidad sobre qué es realmente lo que la realidad me está planteando y cuál es la respuesta más adecuada para ese desafío. En esta segunda alternativa realmente es importante que hagamos esa pausa, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Ese conjunto de, digamos, postulados que están incorporados en nuestra subjetividad y que están listos para ser disparados de manera automática, primero no son estáticos, se van incorporando nuevas realidades, nuevas versiones, o incluso ideas fuerza que se transforman en refranes, en ocurrencias. Y la pregunta ¿es automático, es espontáneo? ¿O tal vez hay alguien interesado en modificar ese orden simbólico compartido de modo de inducir ciertas respuestas que de alguna manera a esos alguienes les conviene? Y si así fuera, preguntémonos, ¿quiénes son los que tienen el poder de inducir sobre lo que se llama el sentido común de una sociedad? Bueno, son los medios de comunicación, son las redes. Hoy en día hay tantos elementos de transmisión que estamos bastante inermes frente a todo el bombardeo permanente de ideas que se incorporan y que de alguna manera muchas veces aceptamos sin beneficio de inventario. Y entonces la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿cuántas de esas ideas, cuántos de esos sentimientos, cuántas de esas invitaciones a sentir de determinada manera que a veces incluyen el miedo o el odio, no están pensadas para beneficiar los intereses de aquellos que tienen el poder de instalar esas verdades, entre comillas, verdades, por supuesto? Porque van a tender a que este sistema que los favorece mucho, los favorezca aún más. Por ejemplo, que
cada vez destinemos más recursos para favorecer el patrimonio de los muy ricos porque se lo merecen. Una de las cosas que se ha instalado es que el que tiene mucha guita es porque verdaderamente ha hecho lo suficiente para tenerlo, como un mérito personal, como si no hubiera habido un montón de valores, un conjunto de situaciones, de circunstancias, de intervenciones de otro, incluso de los estados muchas veces, que favorecieron ese enriquecimiento personal. Ahora, si nosotros damos por sentado a partir de un disparador automático de que esa es una fortuna, eso es algo que debe respetarse y que la consecuencia de eso es la pobreza de nosotros, de los de abajo, porque no merecemos más, porque no hemos hecho lo necesario para tener más dinero, más recursos, para vivir mejor. Y si eso se incorporó en nuestro acervo cultural y lo damos por válido, estamos en problema. Y esa es un poco la pregunta que yo quiero que nos hagamos. ¿Cuánto de lo que nosotros creemos, cuántas de las verdades, entre comillas, que repetimos, son verdaderamente fundamentadas, que implican la búsqueda de un bien común, o son lo que buscan, digamos, la profundización de la desigualdad que verdaderamente impera, no solo en la Argentina, sino en el planeta entero? Son preguntas que me hago y me gustaría que se las hagan y que en los comentarios me den sus opiniones. Como siempre, muchas gracias por verme y escucharme.